Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta reunión en la cual principalmente vamos a abordar algunas consultas por parte de ustedes, que tengan respecto a las bases y al formulario de postulación. Hoy nos acompaña la señora Elizabeth Peñalosa y quien les habla Andy Cayirgos de la Unidad de Evaluación y Selección. Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Andy? Buenos días con todo. El día de hoy es una sesión de preguntas y respuestas, porque ya hemos hecho las bases, hemos hecho el formulario, así que si tuvieran alguna duda, tanto del formulario o de las bases, este es el momento. Vamos a recibir sus preguntas por el chat. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Eli, ¿te parece si hacemos una sesión así un poco más dinámica, micrófono abierto? Por favor, sí le pediríamos a nuestros participantes que seamos concisos en las preguntas para poder abordar la mayor cantidad. ¿Sí? Me parece bien, Este, máximo sería un minuto por pregunta, Andy, para que no se sí, extienda y sí, podamos responder el mayor número de consultas. perfecto, Eli. Ujú, Por favor, les pediríamos que para esta sesión empiecen a levantar las manos. Perfecto, ujú. para tener un orden de atención y podamos ir fluyendo en este taller. Bien, tengo la mano de Eliseo Miguel López. ¿Cómo estás, Eliseo? Muy buenos días. Buenos días, amigo. ¿Me escucha? Te escucho muy bien. Ya, una pregunta concreta es de que en caso de nosotros somos de una comunidad nativa de acá, Oxapampa, y, y dentro de nuestro plan está la instalación ¿cómo se llama? De media hectárea de algodón allá en la zona. Entonces, ahí mayormente en la comunidad los que van a hacer el trabajo son familiares. Pero las bases dice que los familiares no pueden ser parte del proyecto. No sé, eso es lo que eso le he preguntado en una carta, hasta ahorita no me responde. Gracias. Sí, en el caso de familiares, tal cual mencionan las bases, no es posible que puedan ser contratados, ¿no? Eso lo dicen las bases. Entonces no podría. Y también hay que tener cuidado porque si lo vende así como nos lo está diciendo ahorita, parece que fuera un proyecto de desarrollo productivo. Entonces, eh, No tanto así, sino que sí, la idea se es cortó su, sí. rescatar, rescatar todos los que están perdiendo. Entonces, parte del proyecto es rescate del algodón nativo que se está perdiendo. Entonces, desde ahí vamos a empezar el trabajo. Sí. Rescatando, después rescatando Ujú. otros saberes, de ahí vamos a empezar también todo eso. Sí, en todo caso, como le Eso respondimos, está era, formulado desde el eso inicio, es, señorita. sí, Eso lo pero hemos formulado. sí, Desde el en las inicio, bases, sí, sí, señor Eliseo, ya lo hemos escuchado en el tema de la, ustedes ya están en la segunda fase, entonces ya tienen el mérito innovador, ¿no? Por sí, esa parte. sí. Entonces, como le comenté, eso no es posible contratar a familiares porque eso está en las bases, ¿no? Ujú. Pero en Esa caso es de la respuesta. comunidades nativas, o tengo Sí, que llevar, entonces no va a ser, no lo van a ver tampoco bien en la comunidad nativa, porque habiendo que puedan trabajar en la comunidad y vamos a traer de otro sitio, entonces va a haber conflictos, señorita. sí, señor. En este caso, como las bases lo mencionan, no podríamos. Las bases ya están ¿no? redactadas, entonces no podríamos ir en contra de las bases. La siguiente pregunta, por favor. Bien, tenemos a la señora Vanessa Núñez. ¿Cómo está, Vanessa? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo están? está, Vanessa? Qué gusto. Gracias. Quería hacer una pregunta muy puntual. Las personas que postulan a la etapa uno y etapa 2, el monto de ambos suman 180,000. Mi consulta es, ¿yo puedo distribuir, porque tengo diferentes ítems como honorarios, equipos, materiales? ¿Puedo ejecutar, por ejemplo, en la primera etapa todo lo que son honorarios, equipos, y en la segunda etapa la diferencia de ítems? O sea, que los primeros sumen 100,000 y los otros sumen 80,000, a eso adicionarle mis recursos monetarios y no monetarios? ¿O es No, que sí o sí lo tengo que distribuir entre ambas etapas de manera equitativa?
Sí, correcto, Vanessa. Como tal cual mencionan las bases, ahorita lo que se va a evaluar es la etapa uno, ¿no? Entonces, eh, tienes que evaluarlo como si fuera un proyecto completo de que tú puedas lograr, porque de lograr y puedas cumplir con los resultados esperados en la etapa uno, ¿no? O sea, ahorita enfócate, si vas a postular a la etapa uno, enfócate a la etapa uno, ¿no? Pero no puedes hacerlo por partidas, aduciendo de que en la segunda etapa vas a pagar digamos, con el dinero de esta etapa 2, eh, porque finalmente si no logras los objetivos de esta primera etapa, o sea, No se nada pasa te una... asegura, Ah, claro, ya. Ya te claro. entendí, Elizabeth. O sea, tengo Ujú. que distribuir de manera equitativa, tal cual indican las bases, los 100.000 Sí, de los fondos no sí, reembolsables. Ah, sí. perfecto. Mil Ujú. gracias. Correcto, Ok. Vanessa. Solamente para complementar, aquí tengan en claro que si bien hay etapa uno y etapa 2, cada una de las etapas es independiente. Cada uno tiene sus actividades propias, van a tener sus recursos, sus servicios y todo lo que se necesite para lograr el objetivo, digamos, en ese corto periodo, ¿no? Tengo que lograr la etapa uno y para lograr la etapa uno necesito A, B, C y D. Si supero esta etapa con éxito, recién puedo continuar con la etapa 2. Y esa etapa 2 también tendrá sus recursos, su equipo técnico y todo lo que se necesite para lograr ese objetivo. Entonces, el presupuesto, si bien puedes alcanzar 100.000 en la etapa uno y 80.000 en la etapa 2, de repente tú necesitas solamente 60.000 para la etapa uno, entonces, y no vas a poder, o digamos, 80.000 en la etapa uno y 100.000 en la etapa 2. O sea, eso también tienes que evaluar cuánto es lo más cercano a la realidad de tu presupuesto. Entonces, la recomendación es que tenemos como máximo 100.000 para cada una, o sea, como máximo para cada una de las etapas, pero el fondo son 180. Yo tengo que ver cómo lo distribuyo, si es 90-90, 100-80 o 80-100. Eso va a depender de las necesidades que tenga el propio proyecto. Muchas Gracias. gracias. Siguiente, Lumeri Nieto. ¿Cómo estás, Lumeri? Buenos días, una consulta. En esta etapa de la fase 2, nosotros estamos en la etapa 2 del concurso y Ujú. las cartas de compromiso de la entidad asociada ya no se adjuntan en esta etapa porque no he visto en el Sí, sistema en línea. sí, sí. Yo voy a proyectar, te voy a decir dónde se está adjuntando. Tenemos acá el formulario Luzmeri y acá tenemos en la sección A.2, donde están los datos de las entidades participantes. Acá puedes ver en el punto donde dice las entidades asociadas, que es el A.7, vas a ver que hay un cuadro, ¿no? Dice, ¿consideras asociarte con una entidad para ejecutar la propuesta? Te está preguntando si tienes una entidad asociada. La respuesta es sí en este caso. Entonces acá dice carta de compromiso. Es acá donde tienes que anexar la carta de compromiso. Entonces ¿no? Ah, ya no lo había visto, sí, Ok, gracias. Y ok. otra consulta, eh, con respecto a la SBS, esto de aquí se va a presentar en esta etapa, ¿qué es lo que se presenta? No, en realidad lo que te está preguntando es no presentas nada. El tema te está preguntando si tú tienes algún problema digamos, si tienes algún tema, cómo es tu situación, la financiera de la entidad solicitante y te está preguntando si tienes algún problema, cuál es tu situación, ¿no? Si tu situación es de cliente con problemas, porque si tu situación es buena, en realidad no habría ningún problema, pero si tu situación es cliente con problemas potenciales o de menor categoría, tienes que decirnos cómo vas a asumir. En realidad esta pregunta es cómo vas a asumir la carta fianza, que la carta fianza que nosotros solicitamos ¿no? Para el contrato. Ujú. Eso es. O sea, no te está pidiendo subir nada, pero estamos digamos, confiando en lo que tú nos digas, porque esto en realidad es cómo vas a asumir la carta fianza si tienes algún problema, o sea, para conseguirla en las entidades financieras. Eso sería. Ujú. La siguiente, por Entonces, favor. en caso no tenga normal, no se llena esa parte. Sí, o sea, puedes poner, ¿no? El estado normal, me parece que es, o sea, sin problemas, entonces eso significa que vas a poder asumir, ¿no? Ujú.
Sí, Porque, otra pregunta es que en la parte de presupuesto, nosotros hemos aprobado la fase 1, ahora estamos en la fase sí, 2. Ahora, en la parte sí. de presupuesto no lo entiendo bien, no sé cuál llenar, porque anteriormente poníamos los recursos con su costo unitario, su precio, pero ahora veo que ponen un no Sí, monetario, monetario. No sé por dónde empezar ahí para llenar la parte de presupuesto. ya, no, esto, o sea, en realidad esto es como el resumen, si tú ves, es por partidas presupuestales y la parte monetaria según bases del concurso. Entonces tienes que abrir tus bases, ¿no? Entonces, perdón, a ver, voy a tratar de mover esto. A ver. Entonces, según bases del concurso, a ver, menciona que tú tienes que tener contrapartida monetaria y no monetaria, ¿no? Si tú eres una entidad solicitante y tú estás yendo individualmente, el mínimo aporte es el 10%. Si estás yendo con una entidad asociada, que creo que es tu caso, es mínimo el 7%, ¿ok? Sí. Mínimo el 7%. O acá, por favor, no se olviden que acá hay un pie de página, el 6, que dice, ¿cómo con financiamiento monetario mínimo se desagregará el equivalente al IGB? ¿Eso qué significa? Que si tú vas a comprar una maquinaria, a ver, o sea, para poner, ¿no? Y esa maquinaria tiene IGB, ese IGB lo tiene que asumir la empresa. Entonces, si ese IGB, a veces esto no llega a ser 7%, llega a ser 9%, ¿no? ¿No? Entonces, la gente quiere pagar solo esto, pero en realidad ese es como aporte mínimo, el IGB sería el aporte mínimo monetario, ¿no? Que a veces es mayor. Entonces, eso es, el aporte monetario mínimo es el 7%, pero si tienes IGBs, tienes que considerar, ¿no? O sea, cualquiera de ellos, el mayor, el aporte mínimo o el IGB, eso es lo que tienes que considerar en el presupuesto y hay un aporte máximo monetario del proyecto que es el 18%. Ujú. La siguiente, por favor. Bien, ya Es, tenemos a Zaida Hualpa. Zaida, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Le sí, escuchamos bien. Ya tenía una consulta acerca de la SBS que te pregunta, en el caso de que como empresa como tal no se tenga deuda, pero sí el representante legal. sí, justo comentaba el anterior taller, Andy, que a veces depende, yo te sugeriría que vayas a la entidad y qué te pide para, por ejemplo, para sacar una carta fianza. Es un poco para que la gente se ponga a pensar si tiene carta fianza y haga el trámite antes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay ciertas entidades que sí te piden que el representante legal también esté, digamos, libre de eso. Entonces, tú tienes, si la entidad financiera finalmente no te va a dar una carta fianza, si no consigues ninguna entidad que te va a dar carta fianza, tendrían que ver la manera, cómo van a cubrir eso, ¿no? La manera de cubrir la carta fianza. Básicamente esa es la pregunta, ¿no, Andy? ¿O me puedes complementar en algo más? Y normalmente cuando hacen estas verificaciones se ve tanto a la entidad como al representante legal, ya que a veces cuando hacemos trámites financieros piden también cómo está la situación del representante legal. En todo caso, muchas experiencias tenemos en que cuando los representantes legales o las entidades han tenido problemas, han presentado algún tipo de constancia en el cual están abordando el problema. Es decir, que están dando constancia de que si bien tienen algún problema ante la SBS o algún tema financiero, están tratando de solucionarlo y tienen un acuerdo o algún documento en el cual se ve la buena fe del pago, del proceso de pago correspondiente. Eso Ah, ayuda listo. bastante en salir o no ser marcados con problemas, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente estarían brindando ellos la estrategia que yo estaría haciendo. Ya, Correcto. y Mira, otra lo que consulta más. nosotros, sí, perdón, Sí, lo que nosotros perdón. queremos validar es que las empresas, las entidades van a poder asumir, ¿no? De manera íntegra lo que sería la ejecución del proyecto. Porque recordemos, dentro de todo, necesitamos tener recursos para la contrapartida y necesitamos también que ustedes sean calificados positivamente para que puedan obtener esta carta de garantía, esta carta fianza
que es contra lo que nosotros vamos a entregar los recursos. Si no se asegura eso, entonces es muy probable de que por más que ustedes hayan salido elegidos ganadores, no van a poder concretar un contrato. Y le estamos quitando una oportunidad a otra empresa de repente que sí tiene se cuenta con todos los requisitos para ejecutar su proyecto. La Ok, siguiente, por listo. favor. No, Sí. tengo una consulta más acerca del... indica en las bases que el administrador no estaría formando parte del equipo técnico, pero en este caso lo puede brindar la entidad asociada. Mira, bueno, yo te ayudo con ese lío. Lo que se esperaría es que pertenezca a la entidad solicitante, ya que es quien va a manejar todos los recursos de la empresa. Recordemos que el dinero que ustedes van a colocar al proyecto y lo que otorga Proinnovate son recursos de la empresa y estos van a tener que ser bien utilizados en lo que necesite el proyecto. Ahora, si no hay una persona de la empresa que pueda hacerse cargo de ello, queda a disposición de ustedes que contraten a alguien o que designen esta facultad a otra persona que puede ser de la entidad asociada. Pero eso es bajo su responsabilidad, son sus recursos, ustedes están administrando lo que son los ingresos, egresos de la empresa y depende de ustedes cómo se maneje ello. Entonces, recordemos que eso es parte del aporte de contrapartida de ustedes, es decir, de su aporte no monetario, ¿no? Entonces, esperaríamos que sea alguien de la empresa, pero si ustedes tienen a bien pasar esta responsabilidad a un tercero, queda en sus manos, pero ustedes van a ser los responsables de pongámonos en el caso, haya un problema, ustedes van a tener que asumir esa responsabilidad. Gracias. La siguiente, por favor. Tenemos a Leslie Coral. Leslie, muy Hola, buenos buenos días. días. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Andy. Sí, mi consulta es sobre las etapas uno y 2. Según leo, la etapa uno es cancelatoria, pero quisiera saber, ¿podría yo de repente de frente postular con la etapa 2? ¿Cómo podría ser Sí, esto si la etapa sí. uno es cancelatoria? ¿Cómo No, 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 no. podría O sea, verificar? Ujú, más bien no es cancelatoria, sino que uno tienes que elegir si vas a la etapa uno o a la etapa 2, ¿no? ujú. Entonces tú eliges y desarrollas tu formulario, formulas tu propuesta de acuerdo a la etapa que estás eligiendo, que se acerca más a la realidad que actualmente tienes, ¿no? Ujú. Ujú. Porque en Correcto. las bases dice esto, ¿no? No podrá solicitar financiamiento para la etapa 2. Eso significa que la etapa uno es cancelatoria. Si no No, cumple. no, no. Eso no, no, no. Eso es Ujú. solamente para aquellos que han pasado por la etapa uno, ¿no? Entonces, pero acá es etapa Coloquemos, uno o etapa 2. coloquemos el día de repente cómo es la definición en las bases de etapa 1 y etapa 2, pero lo que tenemos que tomar en consideración es si digamos, cuál es el estadio de desarrollo que se encuentra en mi propuesta, ¿no? Si tiene más elementos que pertenecen a la etapa 1 o más elementos a la etapa 2. Ojo de que ustedes van a proponer en qué estadio se encuentra, pero también nuestros evaluadores externos y el comité también van a evaluar si es que su propuesta realmente está más alineada con la etapa uno o la etapa 2. Y eso también pueden haber ciertas consideraciones cuando se hace la evaluación de la propuesta del proyecto. ¿No? Ok. Así voy a la etapa uno o etapa 2, digamos, si como tú comentas, quiero ir a la etapa 2 directamente, pues todo mi presupuesto, todas mis actividades van a lo que es el desarrollo del producto. Pero si voy a la etapa uno, ¿no? Que es el desarrollo de este prototipo, tú desarrollas todas tus actividades, ¿no? Luego de que termine el proyecto, el equipo ya de la unidad de monitoreo, en conjunto con un comité de evaluación, ellos van a evaluar si se han cumplido los objetivos y si realmente estamos pasando hacia la etapa de desarrollo del producto. Y si está todo en orden y si se han cumplido esos objetivos de la etapa uno, pasas a tu etapa 2 y continúas desarrollando, ¿no? Lo que vendría a ser tu producto. Tomémoslo así. Primero defino si voy a etapa 1 etapa 2. Si voy a la etapa 1, tengo que hacer todo lo posible por superar esa etapa 1 para continuar con la etapa 2. Ya es todo un tema interno donde van a haber mayor asignación de recursos para poder
llevar a cabo esa etapa 2. Pero primero tú enfócate en la etapa que realmente que corresponde. Si es la uno o si es la 2. Si es la uno, tienes posibilidad de continuar con la etapa 2. Como digo, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos durante la ejecución. De acuerdo, gracias. De nada. Siguiente, Jordan Bazán. ¿Cómo estás, Jordan? Muy buenos días. Parece que ya va Buenos hablando, ¿no? días, buenos días, buenos días. Sí, sí, la consulta era la siguiente. Lo que pasa es de que yo había incluido a un miembro del equipo, ¿no? Que era parte de la empresa, pero este miembro pues terminó su contrato, le salió una oportunidad de viaje y bueno, se ha retirado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para formalizar eso, retirar a esta persona? Porque eso ha sido de un momento a otro, también me ha avisado, ¿no? Esa es mi primera consulta. Bueno, en realidad en las bases, en la fase uno solo se pedía de manera referencial, ¿no? El tema de los, con quién de tu empresa piensas ir, ¿no? Pero ahora porque ustedes se habrán dado cuenta que ni siquiera había requisitos ni nada, ¿no? Era para que un poco se pongan a pensar si tienen alguien en su empresa con quien puedan desarrollar eso, ¿no? Pero ahora, como ya está en la fase 2 y ahí tenemos requisitos y todo, pueden mover ese ítem, ¿no? Siempre igual, seguramente por ahí los evaluadores tal vez, si ven mucha diferencia, también pueden preguntarse por qué pasó eso, ¿no? Pero en general las bases no lo prohíben, o sea, no prohíben ahorita es donde podrían hacer esos cambios, pero por eso digo que tengan cuidado con los cambios tan abruptos, porque vamos, ¿no? O sea, puede que les toque el mismo evaluador y también se pregunte, oye, este proyecto yo lo vi, pero justamente a mí me pareció bueno, ¿no? Su equipo y todo. Y si hay cambios tan abruptos, pueden causar suspicacia, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, pero las bases no lo prohíben y pueden cambiar a sus miembros. Ujú. Correcto. Eli, para complementar aquí, sí se entiende de que pueden haber cambios porque el personal de repente no está perenne en cada una de las empresas, ¿no? De repente rompe el vínculo laboral y pueden haber estos inconvenientes. No hay problema en cambiar a las personas que conformaron el equipo inicial, siempre y cuando, ¿no? La persona que va a reemplazarlo tenga iguales o superiores capacidades para la gestión de lo que vendría a ser la ejecución del proyecto. En segundo punto, recordemos que hemos pasado por una primera etapa, ¿no? Perdón, una primera fase en la cual se evaluó el mérito innovador y hemos tenido retroalimentación de evaluación externa y de comité. Entonces, de repente, esas retroalimentaciones han llevado a que mejoremos el equipo técnico. Entonces, ustedes pueden modificarlo o incrementarlo, pero como dijimos anteriormente, siempre tiene que tener sustento de quién va a ingresar a formar parte del equipo técnico. Esto tiene que responder a una necesidad y lo importante aquí es definir esos términos de referencia de los perfiles, ¿no? De quienes van a conformar el equipo técnico. Y esta persona debería cumplir actividades clave, ¿no? Dentro del proyecto para que esta propuesta sea exitosa. Eso hay que tomar en consideración. Entonces, a tu pregunta, Sí. no había problemas, no necesitas presentar una carta o un sustento muy grande de por cambio a una persona, pero sí esta persona debería contar con digamos, lo que tú necesites para el proyecto. Ya sí, una segunda consulta también tengo. No hay ningún problema, por ejemplo, hay dentro de lo que son gastos elegibles, hay el tema de lo que es pasajes, viáticos. A mí me gustaría enfocar todo el presupuesto para lo que es en sí, pues, el desarrollo del prototipo. Y incluso con las personas que es parte del equipo hemos hablado de que ese tipo de cosas como gasto de vamos a evitarlo para que tener la mayor cantidad de recursos a realmente ejecutar el proyecto, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, no hay ningún problema con que se le asigne a lo que es pasajes viáticos 0 soles. Como, como le así, perdón, ¿puedes repetir eso? Sí, Sí, perdón, no hay ningún problema, por ejemplo, lo que es pasajes y viáticos, esos gastos Sí. elegibles, que yo le asigne 0, porque realmente a nosotros no Sí, nos... sí, no hay ni... Mira, eso depende de la naturaleza de tu proyecto. Siempre, y siempre vamos a responder así. Eh,
justo comentaba la vez pasada que, por ejemplo, hay algunos ítems que no tienen, digamos, límites de RNR. Entonces, eh, si alguien pone, por ejemplo, en materiales e insumos que no tiene límite, el 95% de su presupuesto puede llamar la atención, puede llamar la atención. Sin embargo, si la naturaleza del proyecto lo sustenta, o sea, porque existen proyectos que realmente necesitan eso y toda la otra parte le está poniendo la empresa, genial, si redondea el proyecto, ¿no? En tu caso, no tienes que poner en cada partida algo, o sea, es lo que tú necesites, ¿no? Es de acuerdo a la necesidad de tu proyecto. Ujú. Sí. Algo más también respecto al tema de los integrantes del equipo técnico. Lo que pasa es que inicialmente me había puesto como coordinador administrativo, pero hay alguien que labora en mi empresa que, bueno, él tiene mucha más experiencia en eso y yo más que todo me dedico a la dirección del proyecto en general. Incluso dentro de la empresa yo, bueno, yo soy el gerente general, cumple esa función. Entonces, obviamente lo vamos a mover. Mi pregunta es la siguiente, porque, por ejemplo, a quien voy a colocar de coordinador administrativo, ¿no? El señor Edgar Guamaní, él, por ejemplo, tiene experiencia, ¿no? En la administración de recursos, en la gestión de proyectos, pero no es una experiencia certificada como tal. Sin embargo, como venimos trabajando 5 años aquí en la empresa, entonces él ha demostrado un buen trabajo. Y mi pregunta es, porque te piden que adjuntes tú el CV, ¿tiene que ser, la experiencia tiene que ser certificada de alguna manera, en el sentido de que tiene que Jordan, ver documentada? Jordan, una consulta. Si ha trabajado en tu empresa haciendo, digamos, alguno de los requisitos que pide las bases, porque las bases sí te piden como requisito del coordinador administrativo, te pide que tenga experiencia en la administración de proyectos, en adquisición, la logística. ¿Tiene o no tiene alguno de estos requisitos? ¿Tiene experiencia? Sí, 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 claro que sí Ya, lo tiene, sí. entonces tú como empresa, o sea, lo que nosotros pedimos es que en su CV ponga algo de esto para que se note que hay experiencia. Si a nosotros en algún momento, ya sea en evaluación o en ejecución, nos genera alguna suspicacia, alguna duda, también Claro. está en las bases del concurso que Proinnovate tiene la potestad de solicitar mayor información. Entonces, en ese momento, ustedes pueden decir que antes de la fecha de hoy pueden hacerle, ¿cómo se llama? Un certificado, ¿no? Mencionando que ha cumplido estas ciertas actividades. O sea, el señor sí lo tiene. Tú ahorita podrías hacer un certificado a la fecha diciendo que el señor tiene, ¿no? Antes de la postulación, si es mejor, diciendo que ha realizado esas actividades, ¿me entiendes? Eso es. O sea, ustedes, si se darán cuenta, como lo Sí. mencionó Andy, en el tema del coordinador administrativo, no le hemos puesto muchos requisitos, porque estamos en una economía donde a veces la microempresa eh, tiene muy poca gente en planilla y todo eso, y sabemos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el tema del coordinador administrativo tiene eso. Lo único que queremos saber es que alguien que pueda manejar los fondos, ¿no? Alguien que Claro. pueda manejar los fondos. Los fondos les pertenecen a la entidad solicitante y es importante que esta persona pueda manejar los fondos, porque uno es no solamente los fondos del proyecto, sino que si alguien que no sepa manejar fondos, se pueden, en vez de llevarse un premio, se pueden llevar se pueden complicar la vida, ¿no? Entonces, por favor, tengan Claro, cuidado claro. en eso. Ajá. Básicamente es Sí, eso, por eso. No sé, Sí, ajá. solamente sumar consulta, eso. Perdón, solamente para sí, sumar a eso, recordemos que cuando se presenta en el formulario de postulación es una manera de declaración jurada y son CVs no documentados, ¿no? Ujú. Cualquier indicio de que hay un inconveniente ya se le comunicará directamente a la empresa para que sustente cada uno de los perfiles que estamos requiriendo. Pero todos los CVs principalmente son declaraciones juradas. claro, o sea, yo lo pregunto por lo siguiente porque, o sea, a ver, si hablamos de capacidad técnica, o sea, la tenemos. Es como, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial de profesión, ¿ya? Yo no soy ingeniero informático, nada por el estilo, sin embargo, sé Python, pero no tengo un certificado que me avale. En el caso, por ejemplo, de Edgar Guamaní, él siempre ha visto la parte de adquisiciones, logística, y tiene bastante experiencia en eso. Él es ingeniero zootécnico, pero tiene experiencia, eso voy, pero Sí, sin embargo no sí. tiene un diplomado en logística y ese tipo de cosas, esa es Pero, mi pero preocupación. las bases Pero no si los dice eso, evaluaran, por Jordan. ejemplo, en el...
Claro. Jordan, tenemos que pasar a la siguiente pregunta, pero si tú lees las bases dicen experiencia, no te está pidiendo diplomados, no te está pidiendo nada, experiencia en el caso del coordinador administrativo. Gracias. Pasamos a la Gracias, muy siguiente, por amable. favor. Bien, pasamos a la señora Marta Ruiz. ¿Cómo es, señora Marta? Hola, buenos días. Una Buenos días. Buenos consulta. días. ¿En el sistema hay algún apartado en donde tú colocas e identificas a qué etapa estás postulando? Sí, ahora les muestro. ¿Me podrías mostrar, por favor? Sí, sí, La sí. verdad que lo he estado buscando desde... A ver. ¿Pueden ver mi pantalla, Andy? Sí se ve, Eli. Ok, tenemos enlace. Mm, mm, mm. ¿Tiene alguna otra pregunta, señora Sí, Marta? tengo. Mientras voy Mira, buscando. la siguiente consulta es, en el presupuesto indican que el presupuesto máximo es de 180.000 soles y 100.000 por etapa. ¿No es así? Sí, Entonces, sí. pero también indican que tú puedes postular a la etapa 1 y 2 o seleccionar 1 o 2, etapa 2. Sí. En este caso, nosotros queremos postular a las 2 etapas, ¿no? Empezar desde el 1 hasta el 2. Asumiría que según la interpretación de las bases, el presupuesto máximo de RNR serían de 180.000 soles. Sin embargo, cuando tú haces la distribución presupuestal, solamente te limita hasta 100.000 soles. Entonces, quiero pensar que está amarrado con esta etapa, bueno, con la D18 en donde tú postulas, ¿no? Correcto. Entonces, quiero pensar que está un poco limitado a eso, ya. Sí, Entonces, bueno, lo voy a actualizar. ¿Y podrías dar clic para mirar si es que te permite etapa 1, etapa 2 o ambas? sí. No, Ah, solo perfecto. permite etapa. Lo que pasa es que los que van a la etapa 1 ¿no? Es por defecto, por default, van a ir, o sea, si tú pones etapa 1 acá, usted necesita desarrollar el formulario con la etapa 1. Sin embargo, en el presupuesto, acá, si ustedes se dan cuenta, el presupuesto proyectado solo para los que postulan a la etapa 1. Esto, acá se va a dar un monto, que es el monto 180.000 menos lo que está pidiendo la empresa actualmente. Entonces, por default, pero ustedes no tienen que hacer mayor datos sobre la etapa 2, ¿no? Ya, ok. Por lo menos en el Entonces, formulario. ya, está bien. Hay Sí, otra consulta. En el caso de nuestra propuesta, que como le mencioné, queremos de la 1 y la 2 desarrollarla, sí, en la sí, parte de cronograma y metodología, que es la que se sí, está trabajando, sí. nosotros pensábamos, no sé, pensábamos colocar tanto la parte técnica que se trabajará para la etapa 1 y a la vez las mejoras en los atributos para la etapa 2. Estaría de la misma manera en el cronograma, ¿no? Distribuir actividades por etapa. Etapa 1, todo lo que comprende, y etapa 2, todo lo que comprende. Mi consulta es, ¿está bien que se trabaje de esa manera o nos Sí, limitamos sí, solo a o una sea, etapa? las dos respuestas, las dos. Usted en el formulario enfóquese en la etapa en la que está postulando, la etapa 1, la etapa 2, pero la felicito porque eso es lo que hemos recomendado, ¿no? Desde el primer día del taller, que justamente se pueda, usted tenga más o menos al detalle, digamos, no al detalle, pero pueda tener por lo menos una idea qué es lo que va a hacer en la etapa 2. Me dejo entender. Sí, Entonces, sí. pero eso no lo tiene que meter acá. Si usted empieza a meter cosas de la etapa 2 acá, puede confundir a los evaluadores. Entonces, recuerde que ustedes tienen un video, ¿no? Ahí podrían ayudarse también un poco, que están yendo a la etapa 2 y por ahí podrían lanzar algunas actividades, pero enfóquense en la etapa 1, porque eso es lo que se va a evaluar acá. Acá está evaluándose etapa 1, etapa 2. Los que pasen la etapa 1 en su momento ya se verá cómo se evalúa, digamos, el pase a la etapa 2. Pero ahorita Ah, enfóquense en la perfecto. etapa 1, sí. Y ya Ok. vio dónde está lo de la etapa, ¿no? Sí, sí, la D.1.8. D18, la Ajá, ok, D1.8. Sí, sí, muchas ok, gracias. ok. La siguiente, por Bien, favor. continuamos con Luz Meri Nieto. ¿Cómo estás, Luz Meri?
Sí, sobre la parte de presupuesto quería consultar. Entonces, solamente en el presupuesto vamos a llenar sobre la base de los 100.000 soles, que es la etapa uno, desarrollo de producto, ¿no? Nada más. Correcto. No vamos Sí, a llenar correcto. la segunda etapa, nada. No, No, correcto. si usted va a la etapa uno, inmediatamente por default abajo va a aparecer la diferencia de 180 menos lo que usted está pidiendo actualmente. Entonces usted no tiene que hacer nada ahí. Ujú. Ah, ya. ¿Y qué Ahora, pasa, la por ejemplo, si los... recomendación, Lumeri, perdón, la recomendación sería de que ustedes tengan un archivo aparte, de repente un Excel con el detalle, ¿no? De todas las actividades que se van a emplear tanto en la etapa uno como en la etapa 2, para que ustedes puedan tener esa definición y puedan tener los globales que se utilizan en el formulario. Pero ojo, que ese detalle de los costos de las diferentes actividades lo van a emplear más adelante cuando, si es que ganan, pasan a una etapa de planificación operativa y ahí sí se va a requerir de ese detalle en el presupuesto. De Ahorita le estamos acuerdo. pidiendo un monto general, referencial, ¿no? De cuánto costará la etapa uno y cuánto requerirías para la etapa 2. Eso sí, tenlo mapeado, Sí. tenlo guardadito bajo 5 dados, porque sí lo vas a utilizar más adelante. Pero por ahora necesitamos de todo eso los globales, nada más. Andy, Ah, muy ya, solamente importante, globales. muy importante lo que dices, solo para complementar un poco. Sí es importante que tengan, como dice Andy, aparte en un Excel los detalles, porque eso, o sea, si bien es cierto, nosotros les pedimos el global, lo que nos ha pasado es que, voy a volver a compartir, lo que nos ha pasado es que cuando ustedes tienen, ponen globales y si me ponen en el formulario así 40.000, así cosas muy, muy globales, esto no pareciera un presupuesto trabajado, ¿no? ¿No? Entonces, la recomendación es que, si bien es cierto, si ustedes están postulando en la etapa uno, tengan una idea de algunas actividades y costos de la etapa 2, pero la etapa uno sí la deberían tener más o menos desarrollada y a detalle en un Excel aparte, ¿no? Si bien es cierto ahora no se está solicitando, es muy fácil ver que, digamos, esto se ha hecho no se ha hecho a detalle, ¿no? Cuando son los montos muy... Y eso no es para engañar al evaluador. Lo que nos ha pasado es de que la gente al ver a veces tan fácil digamos, esta parte del formulario, no le toma el tiempo debido y a veces piden menos de lo que deberían porque justamente no han costeado bien su proyecto. Entonces, si bien es cierto, nosotros no queremos complicarles la vida con más detalle, solamente le estamos pidiendo acá el detalle de la partida con mayor NRN, que es lo único que le vamos a pedir, pero sí deberían tener el detalle. Y si bien es cierto, acá está de manera global, ustedes por interno sí lo deberían tener, porque también recuerden que cuando pasen y si llegan a ser seleccionados y si llegan a la planificación operativa, es un paso antes del contrato. Digamos, el ejecutivo de monitoreo empieza a ver que esto no es viable, porque ya les va a pedir el detalle de cada uno de estos, no es viable. Si sobrepasa el cambio de presupuesto del total, por si acaso, no de cada uno de ellos, pero del total, ya se considera, o sea, tendrían que volver a postular para otra vez ser seleccionados para ganar, ¿no? Entonces, yo les sugiero, y desde el primer taller se les dijo, que vayan trabajando en esto, que vayan trabajando, por favor, de manera, si bien ese acá no lo solicitamos, ustedes internamente sí deberían tener el detalle, por favor, porque planificación operativa se les va a pedir. Entonces, qué mejor tenerlo desde ahora para que vayan más seguros ¿no? A la evaluación. Ujú. Eso sería, no sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, sí, otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros en la etapa de prototipo requerimos más de los 100.000, ¿no? Sí, tenemos Porque, lamentablemente que ajustarnos a ese monto porque eso es el monto que dice las bases del concurso, ¿no? En todo caso, Claro, me complementa Sandy, tendría que complementar no monetario, con monetario, perdón, ¿no? correcto. Si ustedes consideran que necesitan más recursos para poder tener un prototipo mejor definido, pues, o sea, ProInnovate no va a poder, por las bases mismas, otorgar mayor cantidad de recursos, pero ustedes tienen la potestad de incrementar su aporte de contrapartida monetaria. Entonces, y eso sería el, digamos,
la cantidad de repente que ustedes necesiten para llegar a esa instancia. No hay límite de cuánto ustedes pueden, de cuánta cantidad de dinero pueden colocar. Para arriba, ¿no? Para abajo sí, las bases indican 7% mínimo si voy solo, ¿no? Como entidad sin asociado, y 7% si voy con asociados y 10% mínimo si voy sin asociados. Eso recordemos que indican las bases. Ya, otra consulta sobre los pasos Señora técnicos. Luz Mari, solamente necesitamos tenemos varias manos levantadas. Esa es Sí, la participación, por favor, que sea rápida para pasar a la sí, siguiente. sobre los pasos técnicos. Ahora ya Sí, no se pide detallado por componente, por objetivos específicos, ¿no? Y poniendo las actividades. Ahora es de frente, ¿no? Cada paso técnico sí, sí, para llenar. sí, Ya, Si sí. usted tiene la experiencia de hacerlo por objetivos general y específico, hágalo en borrador, porque eso es lo que lo va a presentar como pasos técnicos. Posteriormente, cuando ya estemos en la etapa de planificación operativa, sí vamos a requerir de esos objetivos generales y específicos y cada uno con las metas descritas. Entonces, hágalo en un archivo aparte y ordénelo de manera tal que se vean esos pasos técnicos como parte de la estructura metodológica que vendrá a ser el proyecto. ok, gracias. De nada. Viviana, ¿qué ha? Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, quería ahondar un poquito en lo que ya Luz María había abierto como duda, porque sigue sin quedarme claro. A ver, les cuento nuestro caso. Nosotros tenemos una idea de producto y queremos llegar al prototipo. En ese sentido, tenemos ya también trazada una línea de crecimiento para el desarrollo del producto, pero lo que no me queda claro es, entonces, ¿podríamos aplicar de frente a la etapa uno y 2 o tenemos que optar por una de ellas? Y en ese caso, dado que estamos en fase inicial, tendría que ser etapa uno, pero ¿podemos proyectarnos hasta etapa 2 o no? Sí, Viviana. eh, tienes que decidir o si vas a la etapa uno o vas a la etapa 2 y de acuerdo a eso desarrollar tu formulario. Si empiezas a incluir, digamos, si tú vas a la etapa uno y empiezas a incluir etapa 2 puedes llegar a confundir a los evaluadores. Recuerden que acá, tanto Andy como yo no somos evaluadores, entonces tengan bastante cuidado porque ellos son los que van a leer su propuesta digamos, en papel, ¿no? Y el video, ¿no? Entonces tengan cuidado. Lo que sí le hemos venido recomendando es que si vas a ir a la etapa uno, por lo menos vislumbres algunas actividades en general de la etapa 2, pero ten cuidado justamente, o sea, las identifiques para que no puedas, digamos, meter esas actividades en la etapa uno y puedas confundir al evaluador. ¿Me complementas, Andy, por favor? Sí, claro, Eli. Mira, creo que uno de los puntos más difíciles es establecer esa frontera entre la etapa uno y la etapa 2. Hasta dónde es el prototipo y hasta dónde voy a denominar este producto, ¿no? Entonces, ahí en las bases del concurso tenemos ciertos elementos que te pueden ayudar a definir esa frontera, ¿no? Porque yo quiero diseñar mi producto, mi prototipo, voy a testearlo a nivel laboratorio y después voy a tener que darle ciertas características con cierto roce de lo que me pide el mercado también. Entonces, recordemos que en todo este concurso lo que buscamos es que tengamos algo funcional, ¿no? Algo que haya superado el riesgo tecnológico, pero sea también algo de que el mercado me diga que está interesado en poder adquirirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajas un poquito más el para que veas, ¿no? Ahí está. Correcto. ¿No? Entonces, si hablo del desarrollo del prototipo, bueno, voy a diseñarlo, voy a realizar pruebas y ensayos en entornos de laboratorio, tener esa retroalimentación de repente por potenciales usuarios para ver si trabaja bien o trabaja bien. Ahora, estos potenciales usuarios, estoy hablando de mis potenciales clientes también, ¿no? De aquellos con quienes yo tengo un acercamiento, a veces sí, yo te compraría, pero de repente podría mejorar aquí, podría mejorar allá. Entonces, voy a tener algo funcional, ¿no? Ahí yo debería terminar con mi desarrollo de prototipo. Y cuando hablamos a la fase de producto, ahora entonces ya empezamos a hacer mayor cantidad de pruebas para darle recordemos que nosotros tenemos ciertos atributos o estamos estableciendo ciertos atributos para nuestras soluciones. Entonces aquí vamos a darle mayor refuerzo para alcanzar esos mínimos, ¿no? Puntos establecidos
que le den los atributos que yo estoy esperando. Algunos alcanzaré, algunos superaré o algunos de repente no. Pero tengo que ver si que con estos atributos yo voy a superar al menos lo que he establecido como mínimo que tiene mi competencia. Entonces, en esa etapa 2, yo me voy a enfocar más en eso, ¿no? En darle esa viabilidad técnica y darle aquellos atributos también comerciales que puedan darle a mi solución o a mi producto las características para poder competir con mis potenciales competidores. Bueno, si vale el término. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Tratar de no utilizar elementos de la etapa 2 y los voy a insertar en la etapa 1, porque lo van a reflejar, se va a ver reflejado y nuestros evaluadores van a decir, mira, ¿sabes qué? Esto no me parece que sea etapa 1, sino etapa 2. Entonces te van a dar una opinión de repente no favorable para la etapa 1. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, cómo definir mis actividades para etapa 1 y etapa 2. Ya, pero gracias, Andy. Siguiendo con esto, ¿no? Si nos enfocamos en etapa 1, perdemos la opción de aplicar entonces a etapa 2. No, No, perdón, ahí no. Continuamos. Es decir, cumplo con mis objetivos de la etapa 1, logro mi prototipo, ¿no? Y ya internamente no tienes que volver a concursar, sino ya el equipo de la unidad de monitoreo, ¿no? Al terminar tu proyecto, va a sustentar, ¿no? Que tu propuesta merece ser financiada para la etapa 2. Entonces, hay un mecanismo interno donde pasamos de esa etapa 1 a etapa 2 y se te asignan los recursos que estén sobrando, es decir, dependiendo cuánto pidas en la etapa 1. Digamos, si pido 90 en la etapa 1, te asignamos los 90 restantes para tu etapa 2. O sea, ya Entiendo, vas a continuar en el proceso, nada más. entiendo, Andy, gracias. En ese caso, y con esto ya es mi última pregunta, solamente para terminar la idea, Ujú. porque creo que esto no les queda claro todavía a muchos de los No participantes, te igual que preocupes, nosotros. dale. Y es, ¿en qué casos entonces conviene aplicar a la etapa 2? Y con eso Es termino. que, Gracias. no es que sí. convenga, lo que yo tengo que saber es cuál es mi estatus actual. Si estoy en etapa 1 o en etapa 2. Es lo primero que tenemos que definir. Porque si voy a la Sí. etapa, o sea, si yo tengo todas las características, ¿no? Que estoy ya en un proceso posterior a mi desarrollo de mi prototipo, es decir, yo ya tengo un prototipo desarrollado y necesito darle mayores pruebas, realizar mayores pruebas, tanto técnicas como de mercado, yo estoy ya más tirando para la A2, para la etapa 2, que para la etapa 1. Sí, Entonces, quien me evalúe va a decir, oye, tú no perteneces a la etapa 1, tú perteneces a la etapa 2. Entonces me voy a enfocar a evaluarte a ti como etapa 2. Inclusive puede ocurrir de que te digan, ¿sabes qué? Reformula tu proyecto, pero en etapa 2. No en etapa 1 porque tú no perteneces a etapa 1 porque tú ya me dijiste que has superado todo el riesgo de tu prototipo. Ahora estás testeando tu para, prototipo. para Sí, Eli. complementarte, Andy, Viviana, tú tienes en el numeral 7 de las fases finales del concurso tradicional no de cambio climático, que menciona justamente que para la fase 2 se espera que los proyectos tengan estos resultados mínimos, ¿no? Entonces, si tú tienes que ya el prototipo ha superado los ensayos en entorno de pruebas, ¿no? Si ya tienes tu propuesta de valor definida y si has hecho un mercado de gestión inicial, ¿no? Con costeos y márgenes, por lo tanto ya tú no estarías en una etapa 1, tendrías que ir a la etapa 2. Eso también es importante. La siguiente, por favor, Andy. Bien, Gracias. tenemos a Karim Abensur. Gracias. ¿Cómo estás, Gracias. Karim? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Karim? Buenos días. Buenos días, ¿no? ¿Si me pueden escuchar? Sí, te vemos y te Sí, sí te escuchamos. ¿Cómo estás? escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Disculpa, mira, yo vivo en la playa y esto he llegado un poco tarde, ¿ya? Mira, lo que yo hago biofertilizante a base de vísceras de bonito, ¿ya? Y el concurso pasado me compré un bioreactor de hidrólisis y ahorita quiero empezar a hacer las pruebas. Sé que estoy en la etapa 1, ¿no? Mi pregunta es,
Estoy tratando de entrar al sistema y no sé cómo entrar a esta etapa que ustedes están viendo. ¿Hay un video para yo poder guiarme o me lo podrían mostrar ahorita, por favor? Sí, hay un manual de postulación que lo vamos a colgar después, en la tarde, después de este taller, y ahí puedes ver cómo ingresar, ¿no? Pero es como si hubieras ingresado la primera vez. Eh, Ingresas a tu usuario y clave, y ahí está en mis proyectos, y básicamente es eso. Sí, lamentablemente nosotros no tenemos un usuario digamos, de representante legal para poder acceder a las cuentas porque no somos representantes legales de ninguna empresa. Sí, Entonces, pero tenemos sí. acceso a ver los formularios, ¿no? Sea en etapa 1, etapa 2, pero no podemos, es decir, te podemos guiar en el proceso de cómo acceder si quieres a etapa 1 o etapa 2, pero no tenemos esa visualización. Yo entendí que no sabía cómo ingresar al sistema. O sea, no entiendo. ¿Cuál es tu pregunta, Karim? ¿Es cómo ingresar al sistema o cómo ir a a la etapa uno, a la etapa 2? Mi pregunta es, no, el sistema sí está. Llego a la parte de Ah, proyectos, sí, ya, donde dice sistema en línea, postulante, mis sí, proyectos, entro sí. ahí, quiero entrar y no me deje entrar porque yo tuve una equivocación, ¿no? Y no leí bien, entonces tengo dos proyectos, uno está en 0, progreso 0, y el otro está en progreso 100. El progreso 100, que es el que ha clasificado, no me deja entrar. Esa es mi Tienes consulta. que enviar Estoy un correo apretando. urgente a soporte sistemas, ¿no? Soporte sistemas, soporte-sistema @proinnovate.com.p con un pantallazo. Está en las bases, Karim, está en las bases. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta, Sí, Angie, correcto, porque Karen. En ajá, la base tenemos los tres correos, el de soporte sistema, el de innovación empresarial y el de unidad de evaluación y selección. sí, acá, Cópianos en estos correos, por favor, sí, para poder estar acá al están los tanto correos. y darte el soporte para que puedas ingresar a tu proyecto. Ujú. Ok, la siguiente, por favor. Tenemos a Angie Ábalos. Angie, buenos días. Buen día. Mi pregunta es si se puede considerar nuevas funciones al prototipo y mejorar el título. Nosotros vamos para la etapa 2. Claro que sí. Recordemos de que en la etapa 1 ustedes, vale el término, vendieron lo que era el mérito innovador. Ahora, si van a darle más atributos, ¿por qué? Porque recordemos que en la en la fase 1, hubieron retroalimentación por las distintas instancias de evaluación. Ahora, si estas modificaciones van en pro de mejorar los atributos de la propuesta, genial, colócalo. La recomendación es que si vas a colocar nuevos atributos, pues o vas a mejorar los que presentaste antes, por favor, uno, busca competidores que sean los más cercanos a la realidad de tu solución. Y dos, coloca indicadores técnicos, principalmente, bueno, también pueden ser comerciales o financieros, pero que sean en lo posible cuantitativos. Que esos indicadores tienen que ser medibles, ¿no? En la medida de lo posible para que reflejes cuántos mejor o superior o más atractiva puede ser tu propuesta respecto a estos competidores cercanos. A veces hemos encontrado, y con Elisa hemos estado también haciendo un análisis de los proyectos y viendo de que muchos han puesto atributos muy light que no venden bien la solución, y esos proyectos se cayeron también muchos de ellos, ¿no? O hacían comparaciones con competidores que no tenían mucho acercamiento o mucha relación con la propuesta que está haciendo. Entonces, eso también desmerece mucho el potencial que puede tener su solución. Entonces, está bien que coloques nuevos atributos, pero que sean realmente comparativos, ¿no? Y que realmente demuestren que tu propuesta es mejor que lo que ofrecen otros, o igual o mejor que lo que ofrecen otros. Andy, vamos respondiendo también las consultas por el chat. Nos pregunta Luis Pérez, Creo que ¿qué resultados? ¿se están viendo por aquí? No, no. A ver, ¿Qué dale, resultados dale, como Eli, Luis mínimo? Pérez. Sí, hay algunos que sí ya hemos respondido, a la señora Marta Ruiz, ¿no? A Karina Bensur, pero Luis Pérez no. ¿Qué resultados como mínimo se
se debe exigir a un tesista que la entidad asociada no solicite incluir dentro de las actividades del proyecto, plan de tesis aprobado, tesis sustentado u otro. Ok, lo mínimo que pedimos aquí es que si va a ser tesista, para ser tesista, tiene que tener al menos un proyecto de tesis aprobado. ¿Sí? Número uno. Lo segundo Ok. es, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance de su participación de este señor? Yo al menos pediría, si estuviera en mis manos como parte del equipo de monitoreo, es que esta persona al menos me entregue la tesis o el borrador de tesis presentado a la escuela correspondiente. Es decir, que he hecho toda una investigación y que como resultado, no, al menos haya redactado su borrador de tesis y lo haya presentado a la escuela correspondiente. Eso va a depender también de cómo vamos separando en estas etapa 1, etapa 2 su contribución. Recordemos eso, ¿no? El tesista, si va a participar solamente durante la etapa 1, hay que ver qué cosa es lo que nos va a aportar y si va a la etapa 2 también qué cosa nos va a aportar. Entonces, hay muchas cosas que debemos tener en consideración y vamos a tener aquí que establecer cuáles van a ser esos hitos o esos entregables puntuales acordes a su participación en cada una de estas etapas. Ok. Después tenemos a Yuri Arrieta. Las entidades asociadas tienen derecho a patente. Bueno, en realidad eso es una negociación privada, ¿no? Dentro, o sea, con la entidad asociada y la entidad solicitante, ¿no? En primer lugar, vamos a sacar una patente, o sea, genial si lo logramos, pero eso no es el objetivo del concurso, ¿no? No es el objetivo. Entonces, si van a ir con una entidad asociada como universidad, las universidades tienen las OTTs, que son las oficinas de transferencia tecnológicas, creo que todo, el 100% de universidades, debe haber por ahí alguna que no, pero PEMESUD, ¿no? Que es el órgano justamente del Ministerio de Educación, se ha encargado de reforzar estas oficinas y ellos tienen toda una amplia experiencia con el tema de transferencia tecnológica, propiedad intelectual, ¿no? Y no es que, digamos, uno ahorita va y hay reglamentos internos de cada universidad que te exigen cierto porcentaje, entonces es una negociación interna y se tienen que, digamos, acercar a la universidad y tener una conversación, una negociación, pero ya es un tema privado, ¿no? Ujú. Luego, la siguiente, no, perdón, dice comunidad. Dice Lisbeth Tafur, dice, para el aporte monetario, la entidad solicitante existe una parte donde dice que como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente a IGB. ¿Nos podría explicar, por favor? ¿Y en qué caso somos del Amazonas, el IGB está exonerado? Dice. Bien, recordemos que todos los gastos, ¿no? Están sujetos a un pago del Impuesto General de las Ventas. Y efectivamente hay regiones, como el caso de de la Amazonía, donde hay exoneración de este impuesto. Perfecto, no hay ningún problema. Eso también se considera como parte de las rendiciones de cuentas, durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta exoneración del pago del IGB, sí tienen un compromiso de aporte mínimo al proyecto. Entonces, no veamos que mi aporte de contrapartida es solamente para pagar IGB. O sea, sí, efectivamente, según las condiciones, el IGB lo van a pagar ustedes o es parte del pago de la empresa o la contribución de la empresa, ¿no? Pero es un aporte monetario. Veamos que es mi aporte monetario al proyecto. Mi primera condición es que debo de cubrir el mínimo del 7 o el 10% si vengo asociado o no asociado. Y la segunda condición de mi aporte es que los gastos que estoy consignando, ¿no? Tiene que cubrir el IGB. Si hablo de recibo por honorarios, tendré en cuenta que es un 8%. Algunos casos si son pagos mínimos, simplemente tampoco hay pago de IGB. Pero si hay contrataciones de servicios, compra de bienes, ahí sí se paga IGB. Entonces, más o menos tengo que hacer yo ese desglose de cada uno de mis gastos para saber en qué rubros, qué partidas yo sí voy a considerar o no voy a considerar el IGB.
Sí, Valentín Mojalot pregunta, ¿podrían explicar la parte del presupuesto? Postulamos a la etapa uno, pero también deseamos postular a la etapa 2. Consideramos en el presupuesto con la totalidad de 180 de ambas etapas. Ya lo hemos respondido, pero vamos a responder una vez más. En la etapa uno, en este formulario solo tienen que, digamos, hacer el presupuesto en la etapa que postulan, ¿no? Si ustedes postulan a la etapa uno, por default les va a salir la diferencia de 180 que no van a tener que, digamos, desglosar o poner el detalle de esas actividades, sino que es por default, ¿no? Ahora me voy a, si se han entrado tarde, por favor, les agradeceré que puedan revisar el video porque se lo vamos a enviar a ver, vamos, aquí lo pueden ver en presupuesto, y acá dicen presupuesto proyectado solo para los que postulan a la etapa uno. Entonces este cuadro se llena automáticamente. Si ustedes están postulando 100.000 acá, automáticamente es la diferencia de 180 con 100.000, que sería 80.000, ¿no? Entonces eso sería, sí. Ya. Bien, Seguimos, vamos Andy. con Leslie Coral. Leslie, buen día. Hola, sí, otra vez tengo una consulta. Entiendo que han respondido de que no se puede contratar obviamente a parientes, eso ya lo respondieron, pero mi pregunta va, según el punto 24, tanto el coordinador administrativo como el general, ahí sí no veo que haya algún inconveniente porque en nuestro caso particular, tanto el coordinador general como el coordinador administrativo son socios de la empresa. No ambos son, son accionistas. Entonces, quisiera confirmar que no hay ningún problema porque no leo ningún inconveniente si ellos dos fueran parientes también, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta porque según lo que han respondido, no puede contratarse familiares, pero en otras áreas, ¿no? O bienes o servicios. Entonces, eso. A ver, cuando hablamos de esto de contratar parientes, nos referimos principalmente a recursos humanos adicionales y algún tipo de servicios de consultoría o servicios extra, ¿no? Como, no sé, a un servicio de metalmecánica o algunas pruebas, N. Entonces, ese tipo de relaciones porque se ve que está orientado hacia un fin, es decir, yo estoy haciendo algún tipo de contratación no adecuada. Puede ser todo muy legal, como se dice, no es decir, porque me van a dar mi recibo por honorarios o me van a dar mi factura, ¿no? Pero de repente, desde el lado ético, la administración pública no lo ve así. Es por eso que en las bases y todo creo que el sector público se maneja de esa manera que no se pueden hacer ese tipo de contrataciones. Y nosotros nos ceñimos a ese reglamento. Entonces, lo que pedimos es decir, si forman parte del equipo técnico como parte de la empresa, yo puedo traer a todos mis parientes porque en muchas de las empresas, sobre todo las micro, son familiares. Si no hay ningún problema. Pero sí lo que no puedo es contratar a un pariente, yo pagarle, porque se está dando una figura de que estoy, no sé cómo podría definir el término, pero no es una contratación muy adecuada. No sé, Eli, Claro, pero cuéntanos si aquí. ambos ya están años ahí desde que se creó la empresa y son accionistas desde el Es principio, que, pues. pero Ujú. en este caso yo no puedo contratar a alguien que trabaja para mi empresa. O sea, sí puede formar parte del proyecto como aporte no monetario. Claro. Así pueden participar del proyecto y yo le voy a asignar un monto, pero no monetario. Es decir, yo no le voy a pagar un sueldo, sino voy a utilizar su tiempo, ¿no? De las actividades cotidianas para que se dedique al proyecto. Y voy a poner su nombre y apellido dentro del proyecto. Pero yo no le estoy pagando como proyecto. De repente sí como empresa, pero no como proyecto. A lo que nos referimos en las bases es que saquemos plata del proyecto para pagarle a estos parientes. Eso sí no se puede. No, claro, eso sí, como les decía, lo entendía. Lo que sí es que como el coordinador general y el coordinador administrativo también están en el equipo técnico, pero también son parte de la empresa y son No, eso parientes. sí, eso es lo mejor que puede, es lo que se puede hacer.
que el personal de la empresa asuma responsabilidades dentro del proyecto, y no solamente coordinador general y ni coordinador administrativo, sino también de repente, digamos, alguien que esté el encargado de planta o el encargado de un proceso, el maestro que está más involucrado en las actividades principales. Eso es lo mejor que puedes hacer, involucrar a personas de la empresa para que lo que tú desarrolles se quede dentro de la empresa. Uno de los problemas que han ocurrido con muchos proyectos es que a veces contrataba o traía personas de otros lados, hacían el proyecto y después se iban y se llevaban toda la tecnología. Entonces las empresas no podían continuar en el paso a paso para llegar a vender el producto. Entonces, Sí. contra más Solo, involucrados estén ajá. los miembros de la empresa en el proyecto, es mucho mejor. Solo para comentarle a la señorita que para que no confunda al público, el coordinador administrativo no forma parte del equipo técnico, ¿no? Si forma parte de la propuesta, sí, pero no forma parte del equipo técnico. Por ahí si alguien escuchó y puede causarle alguna, ¿no? Alguna duda. Seguimos con el siguiente, Andy, por favor. Tenemos a Romeo del Río. Romeo, buen día. Buenos días, mi nombre es Johara Espinosa, estoy acompañada acá del ingeniero Yohara, Romeo del ¿cómo Río. estás? Buenos días. Buen Sí, día. mi pregunta va por el tema de las etapas. Nosotros estamos aplicando la etapa uno, en donde estamos desarrollando toda la parte de la implementación del proyecto, ¿no? Todo lo que es la implementación de equipos, funcionamiento, con cierto periodo de tiempo que es 10 meses, ¿no? Mínimo o máximo para la etapa uno. Y luego pasaremos a la etapa 2 con la parte productiva de lo que se va a transformar en esa planta. Mi pregunta es, si nosotros conseguimos minimizar el tiempo de implementación de la planta y pasar a la etapa 2, ¿es factible eso una vez culminado o tenemos que esperar plazos? No, ustedes, bueno, tenemos un plazo total de ejecución y plazos Sí, sí. propuestos por cada una de las etapas. Sin embargo, si tenemos 10 meses para cada una de las etapas y nosotros hacemos el proyecto de la etapa, o sea, todo lo que corresponde a la etapa uno, no en 10, sino en 6, genial. Ujú, Pasamos de frente a la etapa 2. perfecto. Pero lo que sí no puede ocurrir es que nos excedamos de esos 10 meses que estamos estableciendo para cada etapa. Sí, perfecto, Tenemos eso sí lo un tengo claro. total, tenemos un total de 18 meses que podríamos tomarnos 10 en la etapa uno, pero 8 me restarían para la etapa 2. Claro, claro. Y en este caso, como la etapa uno es la que nos genera a nosotros más desembolso, ¿podría considerar 100.000 para la etapa uno y 80.000 para la etapa 2? Eso dependerá de la naturaleza de su propuesta. Si ustedes consideran que necesitan 100.000 para la etapa uno, genial, pidan los 100.000. Y Ya, después hacemos malabares con los 80.000 que quedan. ya. ¿Y si fuera 150 y 30 para la última, es posible? No, no Ya se no. puede porque son Ya. máximo 100.000, 100. a menos que nosotros podemos entregar. Ustedes pueden incrementar su aporte, pero por Innova Ya, son lo máximo perfecto. 100.000. Ya, sí, perfecto. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Martín, Martín Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días, Andy. Quería hacerte una consulta. Quería saber cuáles son los indicadores de éxito de la etapa 1, dado que está enfocado en el prototipo y me imagino que la validación es lo más importante de esta etapa, ¿o me equivoco? Bien, Sí. aquí lo que podría responderte es qué objetivo vas a colocar tú, o sea, qué esperas tú alcanzar al final de la etapa uno. Eso va a depender de tu proyecto. Ahora, si tú es tener un prototipo funcional que tenga ciertos atributos, y logras eso, ese sería el éxito. Y aparte de eso, que hayas tenido una buena ejecución. O sea, no solamente es lograr técnicamente lo que me estoy proponiendo, que alcanzar ciertos atributos que pueda tener mi solución, ¿no? En este caso mi prototipo, sino también tener un buen desempeño durante la ejecución, administrar los recursos, presentar mis informes a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente es llegar a desarrollar A, sino cómo llego a desarrollar A también.
Sí, Eso es... complementándote, Andy, según Ujú. el numeral 7 menciona que los resultados mínimos esperados para el desarrollo de prototipo es que el prototipo desarrollado ha superado los ensayos en un entorno de pruebas, ¿no? Por ejemplo, podría ser en laboratorio, que tenga una propuesta de valor definida y que tenga un estudio de mercado inicial sobre el costeo del mismo, del prototipo, y los márgenes que desea ganar, ¿no? Es básicamente eso. Ujú. Ok, una Siguiente consulta. pregunta. La validación del prototipo ya con las empresas o con los clientes, ¿esta validación es parte de la etapa uno o la etapa 2? Mira, eso va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. Sin embargo, lo que te solicitan las bases, porque así como ustedes, todo ProInnovate se mueve con las bases, desde la postulación hasta la ejecución, menciona que hay un estudio de mercado inicial, ¿no? Entonces, justo me preguntaban, por ejemplo, creo que la vez pasada, si un tema de marketing. Acá no tiene nada que ver en el tema de marketing, por ejemplo. Esto inclusive va más allá de este concurso. Hay otro concurso que se llama validación, ¿no? Y ahí se puede ver un tema de marketing, también siempre con sus límites, pero acá lo básico es un estudio de mercado inicial de costeo y márgenes. Y eso, por ejemplo, acá te dice, ¿no? De manera referencial, las unas actividades es justamente obtener retroalimentación de potenciales usuarios, ¿no? Eso es importante, que son básicamente acercarnos a nuestros usuarios, ¿no? A nuestros usuarios y tener una retroalimentación para mejorar nuestro prototipo. Ujú. Claro, eso sí lo tenemos, incluso ya lo tenemos avanzado, pero mira, te pongo el siguiente caso. Nosotros, nuestro producto, nuestro prototipo está yendo a solucionar unos problemas en minería. Entonces, parte de la validación es que nosotros viajemos a mina, probemos estos equipos en mina y obtengamos la retroalimentación no solamente verbal de los ingenieros, sino también de acuerdo a los números y los alcances que estamos obteniendo. Esto sería parte del presupuesto que nosotros plantearíamos en la etapa uno. Es que eso va a depender. Eso inclusive tenemos ejemplos de hacer ese, digamos, hasta el siguiente concurso que viene después de este concurso que es innovación empresarial, el siguiente escalón se llama validación. Hasta en ese momento se hace, digamos, va a depender, o sea, va a depender cuál es tu, y si está de acuerdo, todo cierra, todo tu proyecto cierra, ¿no? Lo que tengan bastante cuidado porque tiene que cerrar, o sea, tiene que encajar cada uno de los, o sea, tú puedes decirnos eso, pero o sea, el evaluador en papel tiene que cuadrar que tú necesitas realizar esos viajes justamente para hacer ese, ¿no? Y necesitas dos o tres, porque si me vas a hacer, no sé, o sea, por eso te digo, depende de la naturaleza del proyecto, pero si me vas a hacer viajes semanales con viáticos y te vas a gastar, o sea, tienen que tener cuidado con eso, con la coherencia, ¿no? Que sea el presupuesto que no llame la atención en algo, lo que siempre digo, ¿no? No hagan cosas buenas que parezcan malas. Entonces, si cuadra, si es en verdad, o sea, es necesario esto, porque si las encuestas, eso lo puedes hacer de manera, digamos, virtual, o sea, todo eso tienes que verlo, ¿no? Pero no hagan cosas que parezcan que están usando el dinero no para el proyecto, sino para cosas innecesarias o propias digamos, de la empresa, ¿no? Eso Ya. nada más. Sí, Ujú. yo solamente no quiero, de repente, bueno, no tengo el rol de evaluador, como decimos, pero realizar una prueba en situ, en el campo, como que se asemeja más a lo que haríamos en etapa 2 a lo que va en etapa uno. Porque recordemos que en la etapa uno es más, tengo el concepto, tengo las funcionalidades y lo voy a integrar, lo voy a armar en un entorno controlado, es decir, en mi espacio de mi laboratorio o en un lugar de la empresa, qué sé yo. ¿No? O el de mi socio, porque a veces no tengo que hacerlo dentro de mi empresa, sino dentro del socio también, que lo puedo desarrollar en ese entorno. Pero si ya lo voy a sacar a campo, hacer un testeo a campo, porque quiero ver cómo se desenvuelve en ese entorno real, si leo las bases, a mí me suena más como que estoy en etapa 2 y no en etapa uno. Por eso hay que tener bastante cuidado en esa delimitación. De repente puede hacer una
pruebas, nada más, ¿no? De repente como para darle unas pinceladas a mi prototipo, pero esas pruebas ya en campo me suenan, no sé por qué, más a etapa 2. Ok, me queda más claro. Bien, muchas gracias por la respuesta, porque el fondo en realidad está orientado a la, A que me al funcione algo. Sí, a que a que funcione. esté funcionando en laboratorio y podamos validarlo desde acá. Y después Correcto. ya cuando en etapa 2 pues se hacen las ejecuciones en mina en campo, porque en realidad sí tenemos que hacer algunas instalaciones y es un proceso lo que hemos planeado, Ujú. pero está razón completamente. En campo ya serían validaciones en etapa Pero 2 eso, pero el pero prototipo. eso no quita de repente que ustedes puedan visitar las condiciones de campo para tener mayor conocimiento de la realidad donde va a operar el prototipo. Bueno, en esa parte no hay problema, ya tenemos cerca de 17 años trabajando en Ah, minería. perfecto. Entonces, vamos Está bien. bien. Listo, gracias. A ti, Martín. Andy, para continuar con las preguntas del chat, nos pregunta Ujú. Angie Ábalos, ¿los artículos de investigación tienen que ser publicados o suficiente con la aceptación? Perdón. Los artículos de investigación que resulten de este proyecto tienen que ser publicados o suficiente con la aceptación. Y aún así, a veces para que nos acepten un artículo, toma sus idas y vueltas. Lo que al menos nosotros esperaríamos. Ok, primero lo que necesitamos es que ustedes divulguen lo que están logrando, ¿no? Y eso va a depender de a dónde ustedes estén dirigidos. Si vemos desde el lado académico, los artículos para que sean publicados en alguna revista, de estas, digamos, técnicas o de investigación, toman bastante tiempo. Y es muy corto el plazo de repente que tenemos como proyecto. Entonces, yo esperaría al menos presentar el primer borrador, aún así. Pero no solamente vamos por el lado de la investigación, sino también vamos por el lado del mercado, que también debemos hacer publicaciones que vendan, dependiendo de su estrategia también con la que ustedes consideren, lo que vengo desarrollando, ¿no? Algunos se enfocan más por el lado comercial y entonces van como que haciendo un lanzamiento de una campaña de intriga que le llaman algunos, ¿no? Sobre, mira, nosotros como empresa o estamos desarrollando esto o ya tenemos esto, ¿no? Entonces vas captando así la atención de tus potenciales clientes. Entonces va a depender hacia dónde me dirija. Hey, Gracias, Andy. Tenemos de Cristian López. Para asociados nos recomiendan ser parte de sociedad BIC. Eso se puede hacer en una notaría. La sociedad BIC voy a compartir. En realidad es un registro que se hace no en una notaría, sino se hace en el Estado peruano a través de Produce y tienen una serie de procedimientos. Un poco, no se desvíen, por favor. En las bases, cuando hablamos de sociedad BIC, no lo hablamos de las entidades asociadas, sino más bien de las entidades solicitantes. Entonces, sería, si quieren, por obtener un porcentaje extra, digamos, se califica a la entidad solicitante, no la asociada, ¿no? Si es por eso, digamos, el motivo de querer ser sociedad BIC. Con eso pasamos al señor Álvaro Aguilar, por favor. Sí, buenos días. Les saluda Álvaro Aguilar de la Finca del Café. Nosotros producimos esencia de café y en el proyecto lo que estamos presentando es el desarrollo de un prototipo de máquina, ¿no? Que nos permita justamente hacer una mejor extracción de la esencia de café, conservando algunos atributos, ¿no? Como aroma, sabor. Entonces, entendería que lo nuestro es etapa uno. Siendo así, el producto final, porque bueno, en este caso lo que utilizamos son cafeteras artesanales y lo que intentamos es desarrollar o estructurar, digamos, todo este sistema que tenemos, pero con algo más de tecnología. Nuestro producto final, en este caso, ¿cuál sería o cuál podría ser? ¿Sería la máquina ya desarrollada? Porque un prototipo, digamos, de máquina, pues, va a implicar los respectivos costos, ¿no? El diseño y de la elaboración. bien, lo primero que yo preguntaría es,
¿Qué es lo que has presentado como solución innovadora? ¿Un producto o la mejora de un proceso? Mejora de un proceso. Correcto. Ahora, entonces tenemos que ver que al final o sea, porque al final lo que tú estás vendiendo no va a ser tu máquina, la que estás diseñando, sino esta máquina va a hacer que tu producto tenga atributos diferenciales respecto a la competencia. Porque al final lo Correcto. que tú vas a vender es el café, ¿no? Así es, así es. Entonces, al realizar estas mejoras en el proceso, ¿qué atributos va a tener ese café o esa esencia, creo, de café o el elemento que estés vendiendo respecto a lo que hacen otros? A ti mismo y lo que hacen otros. Porque de repente Ese, lo que tú vendes lo venden otros, pero ¿qué sí, mejoras trae consigo? correcto. Ese tendría que ser el resultado. Correcto. Entonces voy a De tener acuerdo. un café. Ahora, si hablamos de procesos, vamos a hablar de eficiencias, costos, entre otros Bien, elementos, ¿no? Que van a decir que esto va a mejorar mis costos operativos, o sea, van a disminuirlos, va a ser más rentable y va a ser más atractivo para mis clientes. de acuerdo. Gracias. De nada. Bueno, antes de Sí, terminar, ¿este documento dónde lo encuentro? Este documento que lo están pasando en pantalla. la base de concurso lo encuentras por ejemplo, tú googleas o el buscador que tú necesites, ¿no? Buscas Ah, ok, el está en la concurso web. y la encuentras, sí. Fase Ya, 2. ok. Recordar que son las bases de la fase 2. Este es el portal bueno, del portal web del Estado peruano. Ahí buscamos al Proinnovate. La vía más fácil es que coloquen el buscador, ¿no? El concurso de innovación empresarial. Ahora, definan ustedes si están postulando en la modalidad tradicional o la de cambio climático, porque son dos, si bien son muy similares, uno tiene otros tintes de mayor contribución de otras actividades, ¿no? A lo que es la mitigación o adaptación al cambio climático. De Entonces, acuerdo. Bien, muchas gracias. de nada. Luzmeri, Sí, una consulta. ¿Una empresa puede participar con una sola entidad asociada o también hay más puntaje el que tiene más entidades asociadas? Eso quería saber. Luz Mary, en realidad la entidad asociada puede postular inclusive individualmente. El tema es cómo encaja y justamente en el formulario y también en las bases se menciona cuál es el valor agregado que está dando la entidad asociada, ¿no? Entonces, y si hay coherencia. Y también mencionamos en el sistema en línea, también les preguntamos cuál es justamente ese valor agregado que está entregando esta entidad asociada, ahorita lo muestro, a la propuesta. No es que acá si pongo 3 o pongo, por eso es que inclusive se ha delimitado, máximo 3, porque había personas que creían eso, cuanto más entidades asociadas tengo mayor puntaje y ponían, bueno, no en el caso de Proinnovate, pero yo he visto en otros fondos que ponían hasta 10 entidades asociadas, ¿no? Y eso no es correcto, o sea, siempre y cuando haya una entidad que brinde un valor agregado, es totalmente, pero si hay una que lo han puesto solo por querer ganar puntaje, también se nota, ¿no? A veces menos es más, ¿no? Entonces acá justamente cuando se pide en el tema de entidades asociadas en la sección A7 dice, ¿qué valor agregado aportará esta entidad asociada durante la ejecución? ¿Cuál es su valor agregado? ¿No? Porque tal vez finalmente podría ser solamente proveedora de una consultoría o de algo, ¿no? Pero realmente lo que mencionan las bases del concurso, cuando hablamos de una entidad asociada, menciona, perdón, déjenme un minuto, por favor, que ahorita lo encuentro, la entidad es una que cuente con capacidades técnicas de gestión y financieras, aportando no solo la contrapartida, porque tiene que aportar una contrapartida monetaria o no monetaria, sino además conocimientos, capacidades, medios y actividades al proyecto con la finalidad de colaborar en lograr el objetivo del proyecto. No está ahí porque me da mayor puntaje o porque simple y llanamente me da la opción a tener menos monto de aporte monetario, ¿no? Entonces está ahí por una razón y eso se nota. Y eso se nota inmediatamente en las postulaciones. Cuando hay alguien que realmente se han puesto de acuerdo para llevar a cabo un proyecto y se nota cuando alguien lo ha puesto solamente por un tema de, digamos, de conveniencia, ¿no? Uh -huh. correcto. Gracias.
Sí, solamente para complementar, el hecho de que nosotros solicitemos o pongamos en los concursos venir con una entidad asociada es porque este socio es realmente un socio, es aquel que va de la mano contigo, te va a dar apoyo, soporte durante la ejecución del proyecto. Nosotros de repente no tenemos tenemos conocimientos, pero de repente nos faltan para poder abordar lo que creo que necesito como negocio, pero conozco al socio, puede ser un instituto, puede ser una universidad u otro, quien ellos tienen mayor conocimiento sobre las técnicas, metodologías que me van a dar ese apoyo para yo poder concretar mi producto o mejorar mi proceso. Pero tiene que ser un apoyo real, no busco un socio para que se aproveche de mí o para que me ponga piedras en el camino, por un lado. O sea, el socio es quien me va a apoyar y me va a apoyar efectivamente, no solamente quien me va a dar plata, porque si no consigo un financista, ¿no? El socio tiene que actuar de la mano conmigo o tiene que participar al menos en actividades clave que yo no puedo realizar. Y es el que me va a dar ese conocimiento, ese apoyo para poder superar ese obstáculo que yo no puedo, solito. Eso es un socio, ¿no? Si ustedes creen que el socio va a ser más una piedra en el zapato o me va a estar incomodando, no voy a poder llegar a buenos términos, entonces mejor yo personalmente, siendo transparente, preferiría buscar un nuevo socio o ir solo. Pero ojo, si voy con un socio, nuestros evaluadores tienen también lo evalúan, ven la pertinencia del aporte de este socio. Y es muy bien visto de que vengan con un socio que tenga prestigio, respaldo. Entonces, eso es importante tomar en consideración cuando elijo ir con un socio que realmente aporte o un socio que realmente no se ve una participación. Y ojo, si vengo con un socio, el socio también tiene que destinar al menos a una persona con nombre y apellido que va a hacer el contacto, el nexo, quien les va a dar el apoyo durante la ejecución del proyecto. Es decir, no solamente es poner la entidad asociada a, sino que la entidad asociada a va a estar representada por el señor la persona. Y él es el responsable de hacer esos nexos, esa vinculación entre la empresa y mi socio. Muchas ¿Sí? gracias. De nada. Correcto, Andy. Arcelia No, Arrizuen. vamos a terminar con los del chat que estaban antes. Ah, ya, perfecto. Dice, en la sección C.311, el plan metodológico y diseño experimental se refiere a colocar un proyecto de tesis o de investigación. Puede agregar otros gráficos de lo que se va a realizar para poder conocer mejor nuestra propuesta. En la sección del plan metodológico no estamos buscando el plan de proyecto, de tesis, por si acaso. Este es el plan de la metodología que se va a usar para alcanzar los objetivos de este concurso, ¿no? Me dice el 3.11, bueno, debe ser entonces, tenemos acá breve explicación de cómo se va a desarrollar la innovación. Escriba los pasos técnicos, la metodología propuesta para conseguir la solución propuesta, ¿no? Recuerde que este concurso es para elaborar o mejorar un prototipo, ¿no? Entonces acá ustedes van a elegir, tienen que nombrar los pasos técnicos y tienen que hacer una breve descripción del mismo. ¿Cuál es la metodología que van a usar? En el caso del archivo, en general la gente necesita un espacio para poner los gráficos y todo eso, para poner, digamos, para que se entienda mejor el plan metodológico. Si ustedes no lo tuvieran, copien esto en un documento y súbanlo acá, ¿no? O sea, no se compliquen si no tienen mayor detalle, pero este campo es obligatorio, así que para que no se compliquen, pongan lo mismo, ¿no? O sea, si no tuvieran, lo ideal es que sea ampliado, pero si no lo tienen, pueden poner lo mismo también. ¿Alguna acotación sobre esto, Andy? Preguntaba la señorita Lisbeth. Dice, el plan metodológico y diseño experimental se refiere a colocar un proyecto de tesis o de investigación. No es, el proyecto no es una tesis, sino la tesis parte de un pedacito de lo que vendría a ser su proyecto, ¿no? Es sobre un punto específico. Recordemos que ustedes van por el lado de negocio y la tesis va por investigación. Van de la mano, sí, pero
tienen cada uno sus estadios de desarrollo. Y lo otro importante, como si bien dice Elizabeth, que llenemos el formulario con los pasos más importantes y una descripción clara y concisa de lo que voy a hacer para alcanzar mis objetivos. Eso también tienen que venderlo como parte de del video que van a presentar, ¿no? O sea, esos pasos metodológicos, esos objetivos claros van a ser parte del video. Si bien algunos ya en las anteriores ocasiones nos preguntaron si voy a modificar o no mi video, se lo dejamos a consideración ustedes si lo quieren modificar o no. Nuestra recomendación es que el video lo puedan mejorar, tomen en cuenta lo que les han dicho, las instancias de evaluación, y si ustedes creen conveniente agregar algo más que precise mejor lo que ustedes quieren lograr, genial. Pero seamos concisos, claros y vendámoslos bien con imágenes, gráficos, y no solamente sea hablado. Ensayen bastante antes de hacer la edición, el video final, que sea dentro del tiempo permitido, entonces, y hagamos una secuencia lógica, ¿no? Presentarnos, describir lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, qué quiero lograr, y cuál es el presupuesto que les voy a presentar a ProInnovate, ¿no? Así, vendan bien. Así nosotros utilizamos la metodología así de las startups, ¿no? De los innovadores, de los emprendedores, ¿no? Esos pitch elevator que les dan 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero tengo que lograr encandilar a quien me va a evaluar mi proyecto. Ese es el objetivo que tienen que tener ustedes. Sí, gracias Sandy. Solamente para complementar que recuerden que esta es la fase 2. Ustedes ya, digamos, han sido seleccionados, que tienen un proyecto innovador, tienen el mérito innovador, perdón, y en esta fase es básicamente es quien desarrolla mejor la formulación del proyecto, ¿no? Entonces, esmérense en hacer el tema del presupuesto, del cronograma, háganlo a mayor detalle. Cuanto más mayor detalle tengan, ustedes van a tener mayores herramientas justamente para poner lo mejor y redondear más su propuesta, ¿no? Entonces, en esta fase justamente se va a ver la calidad técnica de la propuesta y obviamente que el plan metodológico de su propuesta, cómo se va a llevar a cabo su proyecto, es un punto muy importante. Andy, para culminar tenemos las dos últimas intervenciones de Arcelia Risueño. Y perfecto. Entonces quedamos con Arcelia y Viviana. Arcelia, cuéntanos por favor. Buenos días con todos. Mi consulta era básicamente porque hace unos minutos atrás Andy hablaba sobre esta asociación que podríamos tener con una entidad que nos aporte, ¿no? En este caso, nosotros hemos ingresado, hemos pasado la fase 1 solo como empresa, ¿no? ¿Habría la posibilidad quizás que en esta fase 2 podríamos tener algún asociado que veamos que nos puede sumar al proyecto? ¿Sería viable eso? Sí, sí, Arcelia. En esta fase justamente es donde se ha incluido el tema de las entidades asociadas, ¿no? En la primera fase lo único que se quería era, en realidad, ver la idea y que no se pierdan buenas ideas. Entonces, esta fase es justamente para eso. Lo que sí tienes, agradeceré bastante, ya lo hemos mencionado bastante y ya también el tiempo es corto, pero según bases tienes que respetar justamente, digamos, lo que mencionan las bases con el tema de entidad asociada, ¿no? Voy a proyectar. Las entidades asociadas pueden ser 3: universidades, institutos superiores de educación peruanos, públicos o privados, universidades o institutos del extranjero, centros e institutos de investigación, asociaciones de civil de carácter productivo, instituciones de formación profesional para el sector público y manufacturero como CENATI, ¿no? Todas estas son las entidades que pueden ser. En el caso de digamos, universidades extranjeras, tienes que tener también, además, eso les pedimos en el formulario, los estatutos o normas de creación, en el centro de investigación también estatutos o normas de creación que incluyen la investigación y desarrollo, porque a veces tenemos instituciones que se llaman, ¿no? Pero que en realidad no tienen como fin principal hacer la investigación y desarrollo, asociaciones civiles que tengan también investigación y desarrollo en su parte también en sus estatutos o normas de creación, ¿no? Acá lo puedes encontrar en
les vamos a pedir eso en la sección F y lo colocas acá, ¿no? Estatuto de la Asociación de Carácter Productivo, Universidades, acá tienes que colocar, si vas a colocar uno de ellos, tienes que colocar esta parte también, el Estatuto de la Educación, de esas tres que hemos mencionado, Asociación de Carácter Productivo, universidades o instituciones del extranjero o centros de investigación que realicen I+D+I, ¿no? Solamente eso para que lo tomes en cuenta. Con eso creo que ya estaríamos culminando. Me parece que tenemos la última, que es Viviana. Por favor, que sea corto, Viviana, y con eso ya sería la última intervención. Viviana, te escuchamos. No, gracias. Ya creo que con lo último que han dicho ya me queda todo claro. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Si no hubiera ninguna otra pregunta, igual vamos a estar enviando el video. Tenemos la próxima semana, tienen un fin de semana largo, por favor. Recuerden que acá gana el que mejor formula su proyecto, hagan su video, también pónganle un poco, pueden ver videos cómo hacer el pitch de videos, hay mucha información de esto de Silicon Valley, en inglés, en español, así que pulan un poco más su proyecto y también hagan el tema de antecedentes técnicos, antecedentes comerciales, que lo vimos en el primer taller. Por favor, eso se ha enviado a todos los representantes legales de las entidades, ¿no? Si alguno de ustedes es miembro, pidan al representante legal que les reenvíen el video. Igual vamos a hacer con este video, va a ser enviado no solo a los que han ingresado acá, sino a los representantes legales de las entidades seleccionadas. Sí, eso sería todo por mi parte, Andy. Si tuvieras algo que decir. No, bien, gracias a ustedes por conectarse a esta reunión. En los siguientes días vamos a tener estos talleres también. Vamos a repetir un poco acerca de las bases, revisar nuevamente el formulario de postulación y también tendremos otro espacio como este para que solamente sea preguntas y respuestas respecto a alguna duda que tengan durante ya imaginemos que en ese entonces ya están culminando con sus postulaciones. Solamente para no dejar nada rapidito, en los presupuestos, en equipos y bienes, ustedes pueden colocarlos dependiendo de la necesidad de cada proyecto. Cualquier compra, cualquier contratación, tiene que sumar al proyecto. No tiene que ser para otra cosa que no sea para el proyecto. Hay un formato para la metodología, no hay, es libre. Les recomendamos que utilicemos, al menos desde el lado académico, algún tipo de plan. Y la entidad, la Marina de Guerra del Perú, puede ser una entidad asociada. Veamos cuál es el aporte que ofrece al proyecto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Elizabeth, muchísimas gracias por tu apoyo y ya nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. Que tengan un Gracias por excelente todo. día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias.